Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Salmos, el poder de Dios fluyendo a través de mí. Y hemos estado haciendo este recorrido por los salmos que ha sido de muchísima bendición. Qué maravilloso poder ver todas esas armas espirituales que el Padre nos ha dejado en su palabra para vencer toda batalla que se levante en contra nuestra. Vamos a orar para poner este tiempo de estudio en manos de nuestro Padre Celestial. Bendito Abba Kadosh, gracias te damos, Rey Eterno. Gracias te damos por todas las cosas que nos estás revelando en este tiempo. Gracias, Padre, porque dice tu palabra que cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, lo que no ha subido a corazón de hombre es lo que tú tienes preparado para los que te amamos, Padre Celestial. Y aquí hay un pueblo que te ama, aquí hay un pueblo que está buscando, Padre. Aquí hay un pueblo que está tocando y hay un pueblo que está pidiendo, Padre Celestial, que anhelamos que venga ese cambio, Señor, de conciencia, que anhelamos, Padre Celestial, Señor, que podamos llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Yeshua, Padre Celestial. Ayúdanos, Abba Kadosh, ayúdanos a esforzarnos y a ser muy valientes, que no nos rindamos, Padre Santo, que sigamos perseverando en descubrir tu palabra, en descubrir esos secretos, Padre Celestial, que hay escondidos en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar el Salmo número 6. Y este es un salmo muy poderoso para pedir sanidad, refuah shelema. Es un salmo que sirve para cualquier tipo de enfermedad. David compuso este salmo cuando estaba postrado en la cama por una terrible enfermedad que debilitó todo su cuerpo. Pero David, como era un sadik, era un hombre justo, él entendía que todos esos dolores que ahora estaban afligiendo su cuerpo se debían a la consecuencia del pecado que él había cometido con Betsabé. Recordemos que ese pecado conllevó adulterio y conllevó homicidio. Así que David entendía que él estaba siendo disciplinado. Algunos describen este salmo como un clamor por misericordia. Vemos aquí que David está mirando a su alrededor y ve toda la maldad que lo rodea, pero al mismo tiempo está mirando dentro de su propio corazón y ha reconocido que de ninguna manera él es perfecto ante Dios. Así que este salmo comienza así: oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Al músico principal, en Neginot sobre Sheminit, salmo de David. Adonai, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Eterno, porque estoy enfermo. Sáname, oh Adonai, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Adonai, hasta cuándo? Vuélvete, oh Adonai, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se ha envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque el Eterno ha oído la voz de mi lloro. Adonai ha oído mi ruego. Ha recibido el Eterno mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Así que vemos aquí que este salmo comienza con esta palabra: Lamnatseach binginot hasheminit mismor le David. Y esa palabra Lamnatseach
como hemos visto anteriormente, quiere decir al director o al que venciere. Sabemos que David siempre le entregaba los salmos a los levitas y al director de la música en el templo, ¿verdad? Para que ellos a través de sus cantos la esparcieran por todo Israel. Pero algo que debemos tener en cuenta es que el que venciere, el director de todas las alabanzas a nivel profético es Yeshua HaMashiach, el que ya venció en la cruz del Calvario. Cada salmo que David escribió nos muestra no solamente algo que él estaba viviendo en ese entonces, sino que proféticamente se refiere a aquel que ha prevalecido, a aquel que prevalece y al que prevalecerá. No importa lo que se levante, no importa lo que suceda, sabemos que ya la victoria está garantizada. Y es el Hijo de David, Yeshua HaMashiach, el que ya obtuvo la victoria. Como nos dice el libro de Apocalipsis, Él es el león de la tribu de Judá. Yeshua es el que ha vencido. Yeshua, el Hijo de David, aquel que recibió los pactos de la alianza y la promesa de una dinastía eterna. Vemos algo aquí muy interesante que nos dice Hasheminit Mismor le David. Shemini se refiere a octavo. Hay una posibilidad de que esta sea una arpa de 8 cuerdas y la otra posibilidad es que se hable del tono en que se canta, un toque de octavos. Pero debemos entender que el número 8 en el pensamiento hebreo significa infinito. El número 6 es un número relacionado con el hombre, pues este fue creado en el 6º día. Y el número 7 tiene que ver con la intervención divina. Dios interviene en la vida del hombre. Por eso es que cuando nosotros celebramos el Shabbat, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos reconociendo que el creador del universo ha intervenido en nuestra vida y ya no vivimos solo para lo material. Así que el número 8 tiene que ver con lo espiritual. Es una vida sin barreras, una vida sin límites. Sabemos que lo que nos limita para vivir esa vida sin barreras, esa vida abundante, esa vida en el espíritu, es la carne. Y esta es precisamente una de las razones porque el Brit Milá o el pacto de la circuncisión se lleva a cabo en el 8º día. Este pacto tiene que ver con quitar la barrera, quitar el obstáculo, la limitante, el prepucio. ¿Y qué es lo que simboliza este pacto? Simboliza la renuncia a la carne, a los instintos, a las pasiones, que son aquello que nos limita a vivir una vida espiritual. Así que este salmo nos va a hablar de una vida sin límites, una vida infinita, una vida sin las restricciones que produce la enfermedad de este mundo. ¿Y por qué viene la enfermedad? Precisamente por quebrantar la Torá. Así que aquí se expresa el anhelo del ser humano por salir de este cuerpo corruptible y ser libre para ir al plano de la eternidad. Aquí dice en el versículo 1, Adonai, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. David nos está haciendo ver que hay dos maneras de reprochar a un hijo o a una persona, ¿verdad? Una de ellas es un reproche que se manifiesta a través de palabras, con la boca, pero no hay ira en nuestro corazón, no se meten las emociones. Pero el otro tipo de reprensión es la que conlleva enojo. Un enojo que sale desde lo profundo de nuestro ser. Es una furia interna. Y miren qué interesante que David está haciendo una analogía muy humana de los padres cuando van a disciplinar a los hijos, pero lo hacen estando enojados.
Y recordemos que la palabra nos dice que nosotros no debemos reprender a nuestros hijos con ira, ¿verdad? Porque en la carta de Santiago 1:19 nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sabemos que cuando el hombre está enojado, está airado, ¿qué pasa? Que pierde la objetividad y pierde la justicia. Pero Dios es consistente. Dios nos reprende muy diferente. Él nunca nos va a castigar con ira ni con deseo de destruirnos. Dios siempre nos ama aún en los momentos en que nos disciplina. Vamos a ver el contraste entre la ira o el enojo del hombre y la ira o el enojo de Dios. Sabemos que la ira del hombre que tiene un desequilibrio o no ha sanado se basa en cuestiones que generalmente son egoístas y relacionadas con frustraciones internas. Sienten como una impotencia. Muchas de las personas que sufren de ira es porque no han sanado su corazón, tienen recuerdos de frustraciones en su niñez y por esta razón explotan con mucha facilidad. Sabemos que la ira del hombre no tiene nada que ver con la ira santa. Por otro lado, la ira o el enojo de Dios jamás tiene el propósito de destruir. La ira de Dios siempre tiene el propósito de corregir, de purificar y de bendecir. Y es de esta manera como nosotros debemos aprender a corregir a nuestros hijos o a cualquier persona que tengamos que corregir en nuestro camino. En Proverbios 19:18 nos dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay otras versiones que dicen: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. ¿Cuántos padres han matado a sus hijos porque les han dado un mal golpe, verdad? Yo conozco casos. Y miren lo que dice el versículo 19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. O sea, la ira desencadena nuevos males sobre nuestra vida, porque el propósito de la disciplina debe ser que nuestros hijos aprendan, que recapaciten y que corrijan, ¿verdad?, lo que hicieron mal. Pero cuando nosotros los corregimos con enojo, cuando los corregimos con ira, ¿qué producimos en ellos? Más rebeldía. Pero qué hermoso nuestro Abba Kadosh, porque de acuerdo a Isaías 54, aquí nos nombra la ventaja del nuevo pacto y nos dice que una vez que lleguemos, una vez que nos arrepintamos de corazón, así como lo hizo David. David sabía que había pecado con Betsabé, que se había dejado llevar por sus instintos de su carne. Pero una vez que él se arrepintió, no volvió a cometer ese pecado, y por eso el Eterno nos dice que David es un hombre conforme al corazón del Eterno. Isaías 54:7 dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dijo Adonai tu Redentor: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Eterno, el que tiene misericordia de ti. Vemos también que en Éxodo 34, 6, 7, Moisés nos declara los 13 atributos de misericordia del Eterno. Dice el versículo 6, y pasando Adonai por delante de él proclamó: Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado.
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces vemos aquí que David, conociendo lo misericordioso que es su padre, aunque él sabe que se equivocó y sabe que esa enfermedad que está sufriendo es una consecuencia de su pecado, él lo reconoce y se humilla. Y esto es lo que vemos en el versículo 2, que él le dice: ten misericordia de mí, oh Eterno, porque estoy enfermo. Sáname, oh Adonai, porque mis huesos se estremecen. Y qué importante que nosotros aprendamos a reconocer que detrás de cada enfermedad, detrás de cada cosa que es a través de la cual somos afligidos, hay una razón. A veces se nos olvida de pronto de cosas que hemos cometido, pecados, que hemos quebrantado la Torá, y a lo mejor estamos sufriendo una aflicción en nuestro cuerpo y tiene que ver con esto. Entonces, qué importante que nosotros reconozcamos y que no simplemente digamos: ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si yo soy tan bueno, si yo ayudo, si yo voy a la congregación, si yo leo la palabra, ¿por qué a mí? No debemos venir delante del Eterno de esa manera. Vamos a ver por qué nos enfermamos. La palabra nos dice en Proverbios 26:2: como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Toda causa tiene un efecto. Entonces puede ser que nosotros nos enfermemos porque hay un juicio divino sobre nosotros a causa del pecado. ¿Qué nos dice la palabra que es el pecado? La palabra nos dice que el que transgrede la Torá comete pecado. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando comemos animales que según la escritura son prohibidos, ¿verdad? Cuando estamos quebrantando la Torá, y eso va a causar una enfermedad sobre nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos profanando nuestro templo, no lo estamos cuidando. Por ejemplo, sabemos que las plagas en Egipto fueron juicios divinos. También esto nos sucede por ignorancia o por negligencia. Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque se olvidaron de mi ley, se olvidaron de mi Torá. Entonces, cuando nosotros no estudiamos la Torá, tenemos mucha ignorancia y hacemos muchas cosas que nos traen esas enfermedades y ni siquiera nos damos cuenta. También nos podemos enfermar para que las obras de Dios se manifiesten en ti. A veces la enfermedad tiene un propósito divino. Vemos en el capítulo 9 de Juan, cuando Yeshua sana al ciego de nacimiento, los discípulos le preguntaban: ¿quién pecó, este o sus padres? Y Yeshua les explicaba que ninguno había pecado, que simplemente esto era para que la gloria de Dios se manifestara. Vemos también que Pablo nos dice que debido a la grandeza de las revelaciones que él tenía, el Eterno le había dado un aguijón en su carne. Era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. ¿Para qué? Para que no se enalteciera de sobremanera. Y que él le pidió al Eterno 3 veces, le rogó que se la quitara de él. Pero ¿qué le dijo el Eterno? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que dice Pablo: por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Mashiach, del Mesías. Entonces, algo muy interesante es que esa palabra enfermo en el original hebreo es la palabra umlal, que quiere decir débil. Y es tremendo, porque es como que David le está diciendo aquí al Señor: acuérdate que yo soy débil, acuérdate que mi carne es débil. En el interior sí quiero servirte, pero soy débil. ¿Qué nos dice el Salmo 103:13? Como el padre se compadece de los hijos,
se compadece el Eterno de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Así que muy importante esta clave que nos da aquí. Los que le temen, los que tienen ese temor reverente delante de Él, los que no le quieren fallar. Nosotros sabemos que le fallamos a Dios todo el tiempo, pero muchas veces no lo hacemos con conciencia, ¿verdad? Lo hacemos por falta de conocimiento, porque en nuestro corazón hay un deseo de agradarle. Entonces dice el versículo 3, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Adonai, hasta cuándo? O sea que aquí vemos que no nada más esta enfermedad la estaba sufriendo David físicamente, sino que también ya era tanto el dolor, tanto lo que él sentía en su cuerpo, que ya le estaba afectando emocionalmente. David sentía que ese dolor físico iba más allá de lo que él podía soportar. Así que está atemorizado, le dio un terror de que esta enfermedad lo pudiera matar y que él dejara este mundo con un alma que no había alcanzado su proceso de corrección, porque David entendía que nosotros venimos a este mundo a hacer un proceso de corrección, pero entendía que a causa del pecado nuestros años pueden ser acortados, como nos dice Proverbios 10:27. El temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. Proverbios 3:1 también nos dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. O sea, cuando nosotros cumplimos la Torá, cuando guardamos los mandamientos del Eterno, se nos añaden años. Y David entendía esto muy bien. Así que le dice al Eterno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Eterno? Aquí él no le está haciendo un reclamo como diciéndole, ya, pero ¿hasta cuándo me vas a tener en esta situación? No, David entiende perfectamente que todo lo que el Eterno permite en nuestra vida es para limpiarnos, para purificarnos, para que lleguemos a ese punto de reflexión. Entonces aquí es como que David le está diciendo al Padre, Padre, ya yo entendí, ya caí en cuenta de mi terrible error, ya entendí que todo esto que está pasando en mi cuerpo es porque tú me amas, porque tú me corriges, porque al hijo que tú amas, tú disciplinas. Esto no es una venganza en contra mía, sino que tú me estás purificando. Entonces viene el versículo 4 que le dice, vuélvete, oh Eterno, y libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Él le está suplicando, ya no estés enojado conmigo, ya no me reproches, por favor no escondas tu rostro de mí, regresa a mí y libera mi alma. Hoshien y Lemaan Hasdeja, sálvame por tu misericordia. Y esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando le vamos a hacer peticiones al Eterno. Debemos apelar a Él por su gesed, por su misericordia, por su bondad. A veces hay personas que pueden sentir que se portaron mal, entonces no merecen lo que están pidiendo. Y a lo mejor otras personas creen que se portaron bien y entonces sí se lo merecen. Pero esto es un gran error. Si tú crees que lo que tú tienes es porque te lo mereces y lo que no tienes es porque hiciste algo mal, estás en un grave error. Si el Eterno realmente nos pagara por lo que merecemos, créanme que ya nosotros no estaríamos aquí. Este mundo ya hubiera sido convertido a polvo. Pero Lamentaciones 3:22 nos dice, por la misericordia del Eterno no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad.
fidelidad. Por eso es que cuando venimos al Eterno no podemos venir a Él con arrogancia, a decirle, Señor, pero si yo te sirvo, ¿por qué me está pasando esto? Si yo he dedicado mi vida y yo hago el Shabbat y yo hago las fiestas, ¿y por qué me está pasando esto? No, miren que Yeshua mismo en la parábola de Lucas 18 nos dice lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Aquí hay que tener mucho cuidado, especialmente las personas que están ahorita retornando a guardar el Shabbat, a guardar las fiestas, porque a veces podemos caer en esto, que nos sentimos justos y entonces juzgamos a los demás con dureza. Es muy triste lo que yo veo en las redes sociales, que los veo peleando, llamándolos paganos, ustedes que celebran la Navidad. No, el Padre quiere que nosotros atraigamos también a esos hijos de Él que aún están en oscuridad en esa área, pero con amor, con nuestro ejemplo, ¿verdad? Y miren lo que dice aquí Yeshua en esta parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres que son ladrones, son injustos, son adúlteros. Ni siquiera soy como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy los diezmos de todo lo que me gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Ya no más con el hecho de enaltecernos y de creernos muy justos, ya ahí estamos pecando. Dice el versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? David le está diciendo al Padre, ¿quién te puede reconocer en la muerte? Si estoy muerto, ¿cómo podré exaltarte? Por favor, dame el privilegio de que mientras el alma esté dentro de mí, yo pueda reconocer tus bondades, tu misericordia. Libera mi alma. Nos dice Job 36:15. Que Él libra al afligido en medio de su aflicción y abre su oído en tiempos de opresión. Por eso es que nosotros no debemos tenerle miedo a los procesos difíciles, a las dificultades, porque es en esos procesos donde Él abre nuestro oído y donde Él nos libra en medio de la aflicción que estamos pasando. Más bien debemos, en vez de quejarnos, preguntarle al Eterno, Padre, ¿por qué me está sucediendo esto? Y hacer esa retroinspección y analizarnos qué fue lo que nosotros pudimos haber hecho para que eso se esté manifestando en este momento. Dice el versículo 6, me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. David ya se había dado cuenta que el sucumbir a los pecados de su carne solo le trajo dolor, engaño y sufrimiento. Él cayó en cuenta de su error y ahora David aborrece el pecado. Y asimismo nosotros debemos mirar las consecuencias que nos ha traído el pecado para que nunca más nosotros retrocedamos a caer nuevamente en pecado. Así que David ya aborrece no solamente el pecado, sino las consecuencias que éste le ha traído a su vida. Así que él clama a Dios con gemido. ¿Alguna vez ustedes han hecho una oración con gemido? Esa oración que sale de lo profundo de su ser. Si ustedes no la han hecho, la palabra del Eterno nos dice que el Espíritu
clama por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad del Padre. Él intercede por nosotros. Por eso es que es tan importante que cuando nosotros venimos a orar, no vengamos con una lista de peticiones, no, sino que vengamos, que tomemos tiempo en silencio, que lo adoremos, pero que también callemos, porque hay personas que vienen con la lista: Padre, yo quiero esto, quiero una casa, quiero que restaures mi matrimonio, quiero que restaures a mis hijos, quiero que hagas esto en el nombre de Jesús, amén. Y se paran y ni siquiera esperan lo que el Padre quiere decirles en ese momento. Nuestros tiempos de oración tienen que ser tiempos de meditación, que meditemos en lo profundo de nuestro ser, en dónde estamos, las acciones que hicimos, por qué me enojé por esto, por qué le respondí a esta persona de cierta manera, yo prometí tal cosa y no lo cumplí, y empezarle a pedir al Eterno que nos transforme de adentro hacia afuera, porque en esos momentos es que Él produce esa transformación en nuestras vidas. Y como la misma palabra nos dice que nosotros no hemos ni abierto nuestra boca y Él ya sabe lo que nosotros necesitamos, entonces no tenemos que venir con la lista de peticiones, simplemente nosotros venimos en silencio a estar delante de Él. Y mientras nosotros hacemos eso, el Padre, el Espíritu, clama por nosotros con gemidos indecibles. ¿Para qué? Para que la voluntad del Padre se establezca en nosotros, en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Así que aquí David dice en el versículo 7, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Esos mismos ojos que le hicieron caer y que fueron usados para el pecado, para deleitarse con Betsabé, ahora son los mismos ojos que se han desgastado, que se han envejecido de tanto llorar, de arrepentimiento. Y no solo eso, sino que ahora también él ve que encima de todo lo que le está pasando, sus enemigos se burlan y se alegran porque creen que esa enfermedad lo va a matar. Así que en el versículo 8 les dice, apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque el Eterno ha oído la voz de mi lloro. Adonai ha oído mi ruego. Y miren que esto es algo muy hermoso. Dice que Adonai ha recibido mi oración. Hay un momento tan profundo en el que uno se mete en esa oración, en el que uno gime, donde tú desgarras tu corazón delante del Eterno, donde tú has clamado y tú puedes sentir cuando esa oración tocó el trono de Dios. Incluso tú puedes sentir que recibiste la respuesta, así no se materialice de inmediato. Y yo les voy a contar un testimonio personal porque yo viví esto que les estoy diciendo, se los estoy diciendo con conocimiento de causa. Para los que no saben, yo tuve que orar por mi esposo por 14 años para que él pudiera venir al conocimiento del Eterno. Él no quería nada que ver con iglesias, ni le interesaba nada de eso, ¿no? Y yo llevaba tanto tiempo en ese proceso de que mi matrimonio estaba destruido, eran muchos problemas, violencia doméstica, gritos en mi casa, todo lo que ustedes se puedan imaginar y lo que a lo mejor muchos de ustedes puedan estar viviendo en este momento. Y un día yo venía en el carro orando, intercediendo, llorando, clamando, diciéndole al Padre, Padre, por favor, fortaléceme porque yo ya no puedo más con esto, Abba. Fortaléceme, quita de mí este dolor que siento tan grande en mi corazón. Y fue tanta como yo me metí en esa intercesión, clamé, gemí, lloré, que cuando yo llegué a mi casa,
Y esto sucedió el 27 de agosto del 2014 porque lo escribí en un libro donde generalmente yo escribo lo que el Eterno me habla o palabras que me dan otras personas que tocan mi corazón. Lo escribí allí y escribí: hoy recibí mi milagro de restauración familiar. Ahora sí comenzó el ministerio que Dios tiene para mí. Esto sucedió el 27 de agosto del 2014. Ese día me cayó una certeza tan grande de que ya lo había recibido. Me imagino que fue como cuando Ana oraba en el templo, ¿verdad? Y que ya ella, cuando salió de allí ya no lloró más por eso. Así mismo me pasó a mí. Pasaron 1 año y 2 meses para que se materializara lo que yo recibí ese miércoles, agosto 27 del 2014. Así que al año siguiente abrí un grupo de oración en mi casa y mi esposo comenzó a asistir conmigo a la congregación, comenzamos a estudiar teología juntos y hoy ya ustedes lo ven por ahí predicando, sirviéndole al Eterno. El Eterno ha tocado su vida y lo ha transformado. Entonces es muy importante que nosotros no nos cansemos, que nosotros perseveremos. Hay personas que se cansan, tiran la toalla, se rinden con sus matrimonios, se rinden con sus hijos, se rinden ante una enfermedad, pero yo hoy les puedo decir que son esas pruebas las que nos hacen fuertes. El Eterno, a través de todo ese proceso de mi matrimonio, desarrolló en mí una perseverancia y una fortaleza que yo no tenía antes. Yo era de las personas que comenzaba algo y lo dejaba a medias. Era una persona muy inconstante en todas las cosas. Era una persona tímida, una persona llena de temores. Pero a través de ese proceso el Eterno fue edificando mi vida para que yo pudiera seguir perseverando, para que a través de ese proceso Él empezara a sacar esos dones que estaban ya en mí, porque todo lo que el Eterno nos lo dio antes de la fundación del mundo. Por eso Él le dijo a Jeremías: mi embrión vieron tus ojos y desde el vientre de tu madre te llamé como profeta, cuando Él ni siquiera había nacido todavía. Entonces sabemos que esos dones están allí dentro de nosotros, pero están dormidos, están adormecidos por causa del dolor, por causa de todas las cosas que el enemigo ha ocasionado en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no desarrollemos ese potencial, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy claro que las pruebas no son para aniquilarte, sino para elevarte. Así que cuando tú recibes en tu espíritu que tu oración tocó el trono y que recibiste un veredicto a tu favor, puedes decir lo que dijo David aquí en el versículo 10. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Esos enemigos que venían por generaciones destruyendo mi familia, trayendo divorcios, trayendo violencia doméstica, hijos abandonados, adulterio. Ustedes saben qué pasó: quedaron avergonzados y turbados porque no consiguieron lo que se proponían. Se toparon con una que, aunque débil y muy débil, había puesto toda su confianza en el Dios poderoso de Israel. Y Él me dio la victoria. Y por eso es que ustedes hoy pueden ver a mi esposo sirviendo al Eterno, pueden ver que juntos celebramos el Shabbat, que juntos estamos tratando de que el Eterno se nos revele cada día más, buscando, pidiendo, anhelando. Así que qué hermoso, porque cuando yo lo veo a Él,
predicando, cuando lo veo sirviendo, cuando lo veo exhortando a otros. No puedo hacer nada más que alabar al Eterno y quedarme maravillada con su fidelidad. Y aunque yo sé que no he visto todo lo que el Padre va a hacer, todo lo que Él ha prometido, porque sabemos que Él nos lleva de gloria a más gloria. Lo único que yo le pido al Eterno es que podamos permanecer firmes, que nunca nos desviemos de su camino, que cada día podamos amarlo más para que cada día le obedezcamos más y seamos fieles a Él. Así que ya conociendo el contexto de este salmo es un salmo muy poderoso para orar por misericordia en tiempos de prueba que ninguno de nosotros escaparemos. Todos tendremos que pasar por tiempos difíciles, por situaciones oscuras, pero si tú aprendes a ver que detrás de cada situación difícil que se presenta en tu vida está la mano de Dios, y que todo lo que Él hace es para nuestro bien, para elevarnos, para que nuestras almas alcancen esa estatura del varón perfecto. Así que usa este salmo también para pedir refuashelema, sanidad, para pedir sanidad por un enfermo y sobre todo también para enfermedades de los ojos. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre Celestial. Yo te pido, mi Dios, que esta palabra haya levantado al caído, Padre Celestial, que si hay alguien enfermo, que esta palabra hoy vaya y sane al enfermo, Padre Santo, que esta palabra hoy le dé nuevas fuerzas, Padre, a alguna mujer que esté ya cansada y que esté a punto de tirar la toalla y de rendirse, Padre. A algún hombre, Padre Celestial, que en este momento diga, ya no puedo más, voy a sucumbir ante el pecado. No lo hagas, levántate y sigue caminando, porque grande es el galardón que te espera. Grande es el galardón cuando nosotros sometemos los deseos de nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, y nos presentamos como sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Así que sigamos adelante, sigamos corriendo la buena carrera de la fe, porque grande es el galardón que nos espera. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, amados, si les bendijo el estudio del Salmo número 6, por favor, compártalo. Hay un mundo allá afuera que está en oscuridad, que las familias están llenas de divorcios, de maldiciones generacionales, y Dios a cada uno de nosotros nos dio el poder de sanar nuestra familia. Él nos dio todas las herramientas que necesitamos para traer esa sanidad y cambiar esa atmósfera de oscuridad y de muerte en nuestros hogares. Pero la gente necesita entender, necesitan conocer la palabra, y tú puedes ser un instrumento para que otros puedan salir de esa ignorancia y que podamos traer sanidad a nuestras familias y a nuestra tierra. Así que por favor, comparte y dale like. Bendiciones, amados, y shalom, shalom.